bayonetas, usted puede hacer lo que quiere menos sentarse encima de ellos. Así es, famosa frase. Y aparentemente está sentado encima de las bayonetas. Solo en algunas bayonetas, según los entendidos. Bueno, por está sentado. Pero está sentado. Sobre una bayoneta es muy incómodo, ¿no? Así es, todo parece indicar. Embajador, gracias por atendernos, acompañarnos como siempre. Emilio Figueredo expresando opinión acerca de la comunidad internacional y su respaldo o su posición con relación a lo que ocurre en Venezuela. Por cierto, el embajador John Bolton, a través de su cuenta en Twitter, aclaraba que a través de la sanción de PDVSA, los Estados Unidos también ha sancionado a Albaniza de Nicaragua, una joint venture gubernamental con petróleos de Venezuela, que tiene fondo con el régimen, así lo escribía textualmente, corrupto de Daniel Ortega. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¡Epa! Envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y durante los últimos días se le ha dado especial énfasis a la ayuda humanitaria para nuestro país, para enfrentar la crisis que afecta a Venezuela. Quien nos acompaña es especialista en estos temas y queremos discutirlo con ella, Susana Rafali. Ella es especialista en seguridad alimentaria, riesgo de desastres, trabaja directamente con Cáritas en Venezuela. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de su parte acerca de este tema tan delicado. La hemos seguido en su cuenta en Twitter y nos da la impresión que tiene preocupación en torno a este tema. Usted lo ha dicho en reiteradas oportunidades, para nada es la solución de fondo a la crisis que atraviesa nuestro país, aunque es fundamental y necesaria. La escuchamos. Sí, la preocupación que hemos estado expresando es en torno al manejo del mensaje hacia la población, porque no consideramos que esto sea un tema sobre el que hay que levantar expectativas que no se puedan cumplir. El contingente de población que está en una situación de sufrimiento extremo, esperando ya no una solución política, estoy hablando de una esperanza de vida. Estoy hablando de gente que está esperando una solución para salvarse. Es enorme. Si con esto no se cumple a cabalidad y no se pasa el mensaje correcto,
el costo afectivo incluso es cuantioso. Por eso nosotros vemos con muchísimo cuidado que lo humanitario se incluya en el repertorio del discurso político, porque es muy grave levantar expectativas que no se cumplan, y es muy grave que se pueda hacer confundir el concepto de lo humanitario y de la ayuda humanitaria en sí con soluciones extremas que van a producir un daño aún más grave, como la intervención militar con esos fines. No hay intervención militar con fines humanitarios. El humanitarismo es para salvar vidas, las intervenciones militares acaban con ellas. Entonces, esto es lo que nos está preocupando. Estamos manteniendo en todo momento información de atenernos a lo que en verdad la ayuda humanitaria es. La ayuda humanitaria es para salvar vidas, no para vivir mejor, el contingente de toda la población venezolana. La ayuda humanitaria es finita, por lo tanto, mientras se use hay que gestionar las verdaderas soluciones a la crisis, y la ayuda humanitaria no es para resolver los problemas del país, sino para mitigar los efectos que estos problemas están causando en los más vulnerables y pobres, no sobre todo los venezolanos. Varias inquietudes. En principio, saber si usted tiene algún tipo de contacto con la Asamblea Nacional, la institución que está promoviendo esto de recibir o gestionar la ayuda humanitaria, en primer lugar. Y, en segundo lugar, ¿cuál es la dimensión del problema? Lo hemos hablado con nuestra invitada en varias oportunidades, pero creo que vale la pena recalcarlo, porque la crisis continúa allí, sobre todo la crisis económica, social, que afecta sobre todo a los que menos tienen. La escuchamos. Sí, fíjate, no solo recalcarlo, María Alejandra, es también una necesidad imperiosa de actualizarnos en esto, porque hacía un par de meses que no hablábamos y la situación ha cambiado un poco. Entonces, pero te contesto lo primero. En términos personales, yo, Susana Rafali, con el equipo de la Asamblea, no he tenido contacto, pero sí nos han contactado los representantes de la Asamblea Nacional a los diferentes actores humanitarios del país para tener una próxima reunión y entender que ellos nos expliquen de qué se trata esto, la ayuda humanitaria que están ofreciendo, y por supuesto, así como lo hemos hecho con el gobierno, como lo hemos hecho con Naciones Unidas, como lo hemos hecho con partidos políticos, como lo hemos hecho con otras iglesias, estamos totalmente a la orden para asesorarlos si es que tienen un contingente humanitario seguro para entrar a Venezuela, para hacerlo de la forma más inocua. Una ayuda humanitaria mal manejada puede causar más daños de los que se pretende resolver. Con respecto a la segunda pregunta, nosotros hemos visto con muchísima complacencia, pero también con mucha preocupación, que al menos la desnutrición aguda infantil que hemos llevado, le hemos monitoreado mes a mes desde hace 2 años, en los 2 últimos trimestres del año 2018 tendió a mostrar cierta mejoría. Es decir, ha mejorado la desnutrición aguda, lo podemos reportar en el último boletín que está por colgarse en nuestra página de internet mañana, ha disminuido en una forma no considerable pero sensible a nuestra vista, y adjudicamos esta mejoría a 3 cosas. La primera, evidentemente, a las remesas que están entrando las familias en las parroquias en las que la desnutrición mejoró, para nuestro pesar, dan muy altas en el tema migratorio, en los hogares que nos han reportado que perdieron algún miembro porque se fue. El segundo factor es al gasto público, a la inmensa cantidad de bonos que el Ejecutivo, que el Estado ha dejado avanzar y ha puesto en marcha entre los hogares más pobres. Y la tercera, que es muy importante, porque la nutrición no es solo hambre, sino también salud, creemos que ha tenido impacto la campaña de vacunación que se puso en marcha en mayo, y que los niños que estaban en situación de enfermedad grave por enfermedades infecciosas transmisibles han disminuido. Entonces, esa es la situación ahora, lo cual no quiere decir con esto que se acabó la crisis humanitaria. Bajó un poco la tendencia, pero el umbral que tenemos todavía sobrepasa en mucho el umbral de crisis humanitaria que la Organización Mundial de la Salud establece.
Ahora, yo le pregunto a Susana Rafali acerca de la entrada en nuestro país de este tipo de ayuda. Hay preocupación al respecto. Desde la Asamblea Nacional han dicho los ciudadanos tienen que apoyar el mensaje para que exista conciencia, sobre todo en aquellos que pueden permitir o incluso obstaculizar el ingreso a nuestro país. Quisiera su comentario al respecto. Sí, esperemos que esto lo tengan bien planificado. Como te digo, generar expectativas que no se puedan cumplir tiene un costo. No, es una cosa que éticamente no se debe hacer con una persona que sufre. Yo estoy viendo la avalancha de mensajes, los hemofílicos, los del Parkinson, los de esclerosis múltiple, los renales, diciendo tomen en consideración nuestras necesidades, cuando nosotros sabemos que la ayuda humanitaria masiva no son para enfermedades de alto costo. Entonces, yo lo que quiero nuevamente, lo estoy diciendo en público porque se los he dicho a ellos, que hay que manejar con mucho cuidado las expectativas. La otra cosa es que yo no sé cómo van a hacer esto en fronteras. Cáritas lo que sí puede dar fe es que el manejo de la ayuda humanitaria que nosotros hemos podido manejar en los últimos 18 meses se ha hecho con dificultades, eso sí, pero se ha podido hacer. No ha sido una ayuda masiva, no necesariamente todo entra por fronteras, por frontera entra la ayuda en bienes, en insumos, pero hay asistencia humanitaria que viene bajo la forma de donaciones para uno comprar los insumos humanitarios en el país, y esa también ha entrado en Venezuela. Yo te pudiera dar fe, 2 de los más grandes fondos humanitarios del planeta están activos en Venezuela hace al menos 18 meses, y esto se ha podido hacer, eso sí, con muchísima dificultad, y eso es inadmisible, pero han podido entrar. Entonces, esperemos que esto se maneje de la forma más segura posible, que esto, si lo tienen en la mano, les salga bien, y mi mensaje para la población que me está oyendo es que la ayuda humanitaria no ha entrado a la escala que se necesita, pero la que ha entrado la hemos podido manejar con dificultad, pero en forma muy efectiva para que le llegue a la población. Ahora, lo cierto es que se trata de voluntad política, ¿correcto? Ya nadie puede ocultar la crisis más allá de los mensajes que envían desde el partido de gobierno. ¿Qué opina usted? Bueno, en forma explícita no aceptan la crisis humanitaria a la que se llevó al país, porque esto no es fortuito, esto no es un huracán, ni es una plaga que nos cayó, ni se abrió el Ávila en dos, ni esto es toda la situación humanitaria que está ahí en el país es generada por acción o omisión de medidas políticas, por el manejo del país. No lo han aceptado explícitamente, pero siempre hemos pensado que el gobierno está dispuesto a hacer mucho más de lo que dice, y de hecho ha permitido. Los últimos fondos de Naciones Unidas, los 9 millones de Naciones Unidas obligados hace 3 meses, no se hubieran podido activar sin el consentimiento del gobierno nacional, del Estado. Entonces, creemos que el discurso siempre va a ser uno, pero que hay preocupación y que están dispuestos a que cierta ayuda entre por los mecanismos de Naciones Unidas y por mecanismos en los que no se descarte el uso de la plataforma pública para distribuir la ayuda. Te estoy hablando de dispensarios, de hospitales, y yo creo que eso es lo correcto, porque las organizaciones de la sociedad civil no están en capacidad, la mayoría de ellas, de administrar medicinas, por ejemplo. Esto es una cuestión muy delicada. Entonces, lo que esperamos es que la ayuda que la Asamblea Nacional, como un actor político, pero también humanitario más en este país, la puedan gestionar con el mayor de los éxitos, y que cuenten con la colaboración de los organismos estatales para esto, como hasta ahora ha sucedido con nosotros, como te digo, con muchísima dificultad, pero hemos manejado ayuda humanitaria en estos meses en forma bastante efectiva. Gracias, Susana Rafali, por atendernos, acompañarnos como siempre. Es especialista en seguridad alimentaria, en riesgo de desastres, y forma parte del equipo de Cáritas en nuestro país. Expresando opinión acerca de este tema, la ayuda humanitaria, hay especial preocupación en la comunidad internacional al respecto. Hoy fue motivo de discusión en los Estados Unidos, incluso se mencionó en el Parlamento Europeo, y este fin de semana una de las actividades está dirigida justamente a pedir que se permita el ingreso de esta ayuda. Hacemos una pausa, al regreso venimos con más.
Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor Fernando Servigón y sus peces. Fernando Servigón nace en Valencia, España, en 1930 y obtiene su maestría en la Universidad de Barcelona en 1959. Al año siguiente, llega a Venezuela, donde es recibido por la Fundación La Salle de Ciencias Naturales en Punta de Piedras de la isla de Margarita. Retorna a España para culminar su doctorado de la Universidad de Barcelona con un trabajo de grado titulado Los peces marinos de Venezuela, que posteriormente se convertiría en el más completo compendio de especies de peces marinos del Caribe. El doctor Servigón fue director científico de la Estación de Investigaciones Marinas de Margarita, de la Fundación La Salle, profesor investigador de la Universidad de Oriente, donde ocupó el cargo de director de Instituto Oceanográfico en Cumaná y del Centro de Investigaciones Científicas del Núcleo de Nueva Esparta. En 1994 funda el Museo del Mar, dándole a los pobladores de su isla la oportunidad de enriquecer el acervo cultural margariteño. El doctor Servigón sostenía que cada pueblo tenía su propia cultura, gracias en parte al influjo del medio ambiente a la genética y a la tradición transmitida a través de la familia. El doctor Servigón publicó 16 libros y más de 50 artículos científicos, pero su obra también traspasó los muros científicos, incursionando en la literatura popular de las islas de Margarita y Cubagua. El doctor Servigón fue individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales hasta su fallecimiento el 18 de mayo de 2017. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y escuchaban ustedes algunas opiniones acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país. Algunos consideran que la transición ya comenzó, que se trata de un proceso irreversible y vamos a tratar de descifrarlo con nuestro siguiente invitado. Se trata del doctor José Vicente Jaro. Él es abogado, especialista en Derecho Constitucional, profesor universitario, defensor de derechos humanos. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola María Alejandra, saludos a ti, saludos a la audiencia. Pues mucho interés, profesor, de escuchar su opinión acerca de este tema. Hemos escuchado incluso de mandatarios en la región hablar de un proceso que es irreversible, que ya comenzó. En principio quisiera saber si usted está de acuerdo. Y en segundo lugar, su comentario acerca de este documento que se presentó ayer en la Asamblea Nacional, un estatuto de ley para la transición, y se menciona allí el papel que jugaría la amnistía de la Asamblea y la renovación de los poderes públicos en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, muy importante sobre el primer punto. En efecto, lo que hemos visto desde el 11 de enero en especial hasta el 23 de enero fue la construcción del inicio de un proceso de transición constitucional, institucional y político en Venezuela. El inicio de un proceso complejo de transición. En estos momentos ya estamos, desde el 23 de enero hasta la fecha, estamos en el arranque de ese proceso de transición y hay que decirlo y hay que verlo como un puente, un complejo puente que se está construyendo para pasar de una dictadura hasta la democracia. Las transiciones políticas no se decretan, las transiciones políticas se construyen. Y en este sentido, la transición política en Venezuela, es verdad, ha comenzado, pero ese puente hay que irlo construyendo día a día, paso a paso, institucionalmente, desde la Asamblea Nacional, desde las decisiones que tome el presidente encargado, Juan Guaidó, desde las decisiones que acompañen la comunidad internacional y el acompañamiento que está haciendo la comunidad internacional y lo que hagan los ciudadanos. Ese puente es un puente complejo que puede durar meses, como ya lo ha señalado el mismo presidente encargado, Juan Guaidó. Él ha señalado que esto puede durar 6 meses, 9 meses, y es un proceso que va a culminar cuando podamos llegar, como lo dice el artículo 233 de la Constitución, a unas elecciones libres, universales, directas y secretas, con un nuevo CNE, con una reinstitucionalización electoral, y donde los venezolanos puedan elegir la persona que va a ejercer la presidencia de la República para lo que queda de periodo constitucional, ese periodo que inició el 10 de enero de 2019 y termina el 9 de enero del año 2025. Entonces, en ese sentido, podemos decir, se ha iniciado un proceso de transición político, institucional y constitucional en Venezuela, pero, ojo, todos debemos trabajar en ese proceso. Es un proceso en construcción y tenemos que tener mucho cuidado porque en ese proceso no hay margen de error. Es una oportunidad histórica, pero todos tenemos que colaborar en que ese proceso se lleve bien y se lleve con el suficiente tino para llegar a buen destino, que son las elecciones que deben y están establecidas en el artículo 233 de la Constitución. Sobre el estatuto que se presentó ayer y se aprobó en primera discusión, hay que decirlo que, la principal observación, y ya se ha hecho desde algunas organizaciones no gubernamentales, algunos sectores como el Bloque Constitucional, la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central, hemos hecho algunas observaciones que básicamente están en un punto, y es que la ley de amnistía es una herramienta, obviamente, que sirve para crear incentivos para que especialmente la Fuerza Armada Nacional, que ahorita sostiene a Nicolás Maduro en el poder de facto, pueda trasladarse hacia la defensa de la Constitución y ponerse del lado de la lucha por restablecer la democracia. Pero esa ley de amnistía tiene un límite, ojo, un límite, que está en el artículo 29 de la Constitución y que dice que no puede ser objeto de amnistía ni prescriben los delitos graves que constituyan crímenes graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Esos no son amnistiables. Y en estos momentos donde tenemos en una semana y media más de 50 personas asesinadas por el FAES, el SEBIN, la Guardia Nacional, el DIGESIN,
más de 1.000 detenidos, como reportan organizaciones no gubernamentales, hay que recordar, la amnistía tiene un límite, el artículo 29 de la Constitución. Y sobre el papel de la Asamblea, hay que decirlo, que se está estableciendo un proceso de transición particularmente especial, excepcional en la historia de la República, que es una transición donde, en palabras de Juan Miguel Mateos, el diputado Juan Miguel Mateos, cuando presentaba este proyecto decía, el presidente encargado siempre va a tener el control político del Parlamento, es decir, todas las decisiones las toma el presidente encargado desde el Parlamento. Esto puede tener sus ventajas, puede tener sus desventajas. En estos momentos que Juan Guaidó todavía no ha tomado posesión plena del cargo, obviamente entiendo que sea así, yo creo que va a darse un proceso ya un poco más acelerado y va a dividirse las funciones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo una vez que Juan Guaidó pueda tomar ya posesión del cargo firme y empieza a ejercer funciones como presidente encargado desde Miraflores, dándole prioridad a las políticas públicas, especialmente la atención a la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela. Doctor Jaro, da la impresión que este proceso, como lo ha elaborado la oposición, que pasa por el cese de la usurpación, luego la conformación de un gobierno de transición para terminar unas elecciones libres, depende en buena medida de actores como Nicolás Maduro y el partido de gobierno. Quisiera su comentario al respecto, porque cuando leíamos el documento y hemos visto todas las declaraciones, sobre todo a lo largo de la jornada del día de hoy, la inquietud que teníamos ¿es posible iniciar el proceso sin que cese la usurpación? Porque para llegar a un proceso de elecciones libres, inicialmente habría que renovar los poderes públicos, incluyendo evidentemente el Consejo Nacional Electoral. Sí, es necesario asumir así como Juan Guaidó asumió que es el presidente encargado de la República y asumió el ejercicio progresivo de las competencias como presidente encargado. Es necesario nosotros asumir que estamos en un proceso de transición, pero también es necesario que la Asamblea Nacional asuma un deber constitucional y que en estos momentos todos los venezolanos la están apoyando en ello, que es el restablecimiento, la reinstitucionalización del país, el restablecimiento de la Constitución. Y eso pasa por la conformación urgente de un comité de postulaciones electorales para renovar todo el CNE, para preparar al CNE para eso que debe venir en aproximadamente 9 meses, máximo 1 año, que son unas elecciones auténticas, libres, transparentes, directas, secretas, donde no exista lo que ha habido aquí durante 20 años, y eso es un tema prioritario para la Asamblea Nacional, pero también tiene que trabajar la Asamblea Nacional en la renovación del poder ciudadano, que es un factor importantísimo para evitar estos ataques que se están dando desde el Ministerio Público ilegítimamente contra el presidente encargado Juan Guaidó. Y en general, yo creo que eso es algo de lo que hay que ocuparse cuanto antes, de manera que hay que trabajar pensando, estamos en transición, y en transición, en los inicios de la transición, es necesario crear una institucionalidad mínima que permita precisamente llegar a ese punto final de la transición que son las elecciones. Si no creamos las condiciones institucionales mínimas para que eso sea así, no vamos a poder realizar unas elecciones libres, auténticas, directas y secretas, y entonces luego va a haber inestabilidad en la gobernabilidad y los peligros que de gobernabilidad en lo que pueda entrar un gobierno de transición pueden dar origen, ojo, una vez que se haya logrado desplazar el poder de Nicolás Maduro a Juan Guaidó, puede dar un origen también a golpes y contragolpes, porque aquí, recordemos, estos señores que llegaron al poder con la llamada Revolución Bolivariana, llegaron por un golpe de Estado, y no podemos dejar de descartar que ellos pueden tratar de dar luego golpes de Estado para tratar de acabar con esa transición que estamos construyendo. De manera que ahorita el objetivo prioritario es lograr desplazar el poder de Nicolás Maduro a Juan Guaidó, y yo creo que ahí hay no solamente la colaboración de la ciudadanía, de la Asamblea Nacional, sino la determinación de una comunidad internacional en ese tema, a través de las sanciones y las presiones que a nivel interno y externo se están creando. Pero también debemos crear la institucionalidad para que eso pueda llegar a unas elecciones más temprano que tarde, de manera que se le pueda ofrecer estabilidad y gobernabilidad a un presidente o una presidenta quien salga electo para que termine el periodo presidencial.
siempre cuidando que aquí la cohesión en la estrategia es básico y fundamental para evitar, repito, que haya amenazas de golpes contra la edificación de la transición. Y por último, quería decir que esa transición debe estar abierta, y vamos a decirlo así, y quienes siguen todavía el pensamiento de Hugo Chávez o predican todavía el pensamiento de Hugo Chávez porque creen esa ideología, bueno, si quieren seguir sobreviviendo políticamente, tienen que pensar en tratar de convertirse en un partido de oposición que se presente elecciones, que presente candidatos, pero que entiendan que el juego debe ser democrático y no un juego desde la dictadura y desde la ruptura del orden constitucional. Y si quieren aspirar a convertirse de alguna manera en oposición y si quieren aspirar a convertirse en el peronismo en Argentina, bueno, tienen que trabajarlo, pero desde los puntos democráticos, desde las alianzas democráticas, poniéndose del lado ahorita del presidente encargado y de la Asamblea Nacional. Gracias al doctor José Vicente Jaro por atendernos, acompañarnos estos minutos, abogado, profesor universitario. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Cierro con información. Los gobiernos de Uruguay y México convocan a conferencia internacional sobre situación de Venezuela para el próximo 7 de febrero para establecer un nuevo mecanismo de diálogo. De esto hablamos al inicio. Recordar lo que publicaba Infobae más temprano, los negocios millonarios del hijo de Tabaré Vázquez, que explicarían el apoyo uruguayo al régimen de Nicolás Maduro. Esto fue publicado más temprano. Y desde Colombia, más de 200 colaboradores de la dictadura de Maduro, así dice el documento de migración, no podrán ingresar al país vecino. Es una decisión que se acaba de anunciar el día de hoy. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Oriana Urbina y Gladys Mejías, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil,
Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos El Encarbonado. En nuestra historia política ha habido muy pocos fusilamientos llevados a cabo en nombre de lo que se llamaría razón de Estado. Es decir, fusilamientos ejecutados porque se consideró que la existencia de las víctimas ponía en peligro un orden político que debía ser protegido a toda costa, así fuera con la muerte de aquellos hombres. El de Manuel Carlos Piar es uno. Otro es el fusilamiento de Matías Salazar, ordenado por Antonio Guzmán Blanco. ¿Quién era Salazar? ¿Por qué le resultaba tan peligroso a Guzmán? Matías Salazar era uno de los caudillos más prestigiosos del país y de los que más se había destacado en la llamada Revolución de Abril, que había logrado el regreso de los federales al poder en 1870, bajo la jefatura de Antonio Guzmán Blanco. Su base de apoyo y de control era el Estado Carabobo, personaje discutible y atrabiliario, a juzgar por las biografías que sobre él se han escrito. Lo llamaban el encarbonado, pues se había tiznado de negro con carbón para llevar a cabo alguna fechoría. A partir de 1870, Guzmán Blanco inicia la construcción de su sistema de poder, consistente en la sumisión a su autoridad única de la red de caudillos que se dividían el control del país. Para Guzmán, consolidar tal conjunto de lealtades a su persona era la condición indispensable para afirmar su poder y para terminar con las guerras civiles alimentadas por las ambiciones de los caudillos. En este caso, su ambición personal de poder y la pacificación del país eran para Guzmán una y la misma cosa. Lo que pusiera en juego su poder era al mismo tiempo una amenaza para la paz nacional. Y eso era lo que representaba Matías Salazar. En su biografía de Salazar, Isaías Barnola nos da una versión favorable de los motivos que tenía aquel para soliviantarse contra Guzmán. Según ella, se trata del hombre que ve cómo los ideales de la Revolución Federal se pervierten por la voluntad autocrática de un hombre que a lo único que aspira es a permanecer en el poder. Otros tienen versiones menos halagadoras. Sea lo que sea, Guzmán no puede permitir que Salazar ponga en riesgo la telaraña que aquel está tejiendo para dar al país alguna forma de orden político con Guzmán en su vértice. Así que pone en movimiento toda esa red para enfrentar al alzamiento que Salazar intentará y que se abanderará con un color poco usado hasta entonces en nuestras disputas políticas, el morado. La habilidad y el valor de Matías no podrán con la fuerza de todos esos caudillos que Guzmán tiene de su lado. Será derrotado en Tinaquillo, en una batalla que pone fin a la Revolución Morada, como seguramente se le hubiera llamado de haber salido triunfante. Salazar se entrega y pone su suerte en las manos de Guzmán, quien le ha prometido un juicio justo. Pero no, el país verá una de esas pantomimas organizadas desde el poder. Aquellos caudillos sumisos a Guzmán y por instrucciones de este, le escriben al mismo Guzmán una carta donde le piden la pena de muerte para Salazar. Guzmán contesta que eso no lo puede decidir él, sino un tribunal militar. Es lo mismo. El tribunal está compuesto por varios de los generales que pedían la pena de muerte. La condena no se hace esperar y Salazar es fusilado el 17 de mayo de 1872. No podía permitirse que Salazar pusiera en juego aquel tinglado que Guzmán estaba montando y que con sus más y sus menos le produjo al país 17 años de paz. Salazar debía morir para que todos supieran lo que les esperaba si intentaban alzarse. Por lo menos eso es lo que ha debido decirse a sí mismo Guzmán Blanco en las noches donde el espectro del encarbonado no lo dejara dormir. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones.
La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó Los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil. Guión, Diego Bautista Urbaneja. Locución, Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. La entrevista. Muy buenas tardes, bienvenidos a la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Les habla Pedro Prado. Hoy 30 de enero, a un día de cumplir el primer mes de 2019. Bienvenidos al resumen de las cosas a esta hora. Llegamos gracias a RCR 750 AM para Caracas y el centro del país. Mundial 860 en todo el estado Táchira y norte de Santander en la República de Colombia. Calidad 90.3 FM para el sur del Táchira y parte del estado Barinas. Nos pueden seguir a través de internet en venezuela1.com, en venezuela1.com y miguelcontigo.com. También se enlazan con nosotros desde Panamá. Noticias 7 Días TV en la ciudad de Panamá, @Noticias 7D. En la producción se encuentra Oriana Urbina, en la asistencia de producción Gladys Mejías. En los controles aquí en Caracas, Eduardo Llanes, en el Táchira Luis Carrero y Leonardo Parlavecchio en Ciudad Bolívar. Si usted quiere enviarnos mensajería de texto, hágalo por favor al 3456 o un bolívar más básico más IVA, 3456 o dilo, un bolívar más básico más IVA. También interactúe con nosotros por nuestras cuentas Twitter, @RCR750, @RCR750 y @MiguelContigo, @MiguelContigo. Si lo prefiere, hágalo por el canal de comunicación tradicional, el teléfono, y su opción puede ser aquí en Caracas, por el teléfono 0212-489-750, 0212-489-750, o su opción puede ser también San Cristóbal, 0276-341-7524, 0276-341-7524 y 0276-341-4746. Y no olvide también estar en contacto, acompañarnos en esta edición de la por RCR en toda su programación, por RCR.tv, porque que se ve hoy un día muy pero muy movido informativamente, mucho más movido que los días anteriores, quizás con la excepción del 23 de enero, pero ha sido muy prolífico en informaciones provenientes a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional. El señor Miguel Ángel Rodríguez iba a estar con nosotros el día de hoy, pero unas informaciones que él tiene. Pronto, en el mes de febrero, con toda seguridad, él va a estar al frente de su programa La Entrevista. Señor Eduardo, para iniciar, las noticias no pueden quedarse en el tintero. La primera la escogimos del portal La Patilla y es una información muy importante. El Parlamento Europeo reconoce a Guaidó como presidente encargado de Venezuela y hay una resolución. La Eurocámara tiene previsto reconocer este jueves a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en virtud de una resolución debatida este miércoles en el hemiciclo que aumenta pudo consultar la agencia el PPE, derecha, los socialdemócratas, los liberales del ALDE y los conservadores del CRE urgen también en la propuesta de resolución a los países de la Unión Europea a reconocer a Guaidó hasta que se puedan convocar nuevas elecciones presidenciales libres y transparentes más creíbles. Comillas, muchos estados han reconocido la presidencia interina de Guaidó.
¿A qué está esperando Europa? Toda Europa está mirándonos, toda Venezuela está mirándonos, dijo el comunicado y lo que reseñó la agencia EFE. Lo cierto es que, bueno, se está acercando, sigue acercándose, siguen expresándose los rechazos, porque esto es tácito ya, los rechazos y los no reconocimientos al gobierno de Nicolás Maduro y el reconocimiento, valga la redundancia, de Juan Guaidó como el encargado de la presidencia de la República, como parte del único órgano que consideran estos países legítimo, como es la Asamblea Nacional, el poder legislativo electo por voluntad popular y por voto directo y secreto en el año 2015. Pero bueno, pasemos ahora al cooperante, esperemos mañana, porque el plazo ya se venció, ni siquiera llegaron hasta el plazo, por lo visto, y esto debido a algo que dijo Maduro en el día de hoy. Pero pasemos al cooperante, y del cooperante tomamos el titular de una de las noticias que colmó las páginas de los principales, y hablo páginas, ya prácticamente un eufemismo, los principales portales y páginas de los pocos periódicos que quedan con papel. El cooperante venezolano alzaron su voz por 2 horas en apoyo a la AN, a la Asamblea Nacional, por la ley de amnistía. Los venezolanos respondieron a la convocatoria realizada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, de respaldar al Parlamento por la apertura del canal humanitario y la ley de amnistía. Y este miércoles salieron a las calles para protagonizar una manifestación pacífica. Los venezolanos hicieron esta protesta pacífica en cada cuadra y calle de Venezuela, portando banderas, pancartas, gritando consignas contra el gobierno de Nicolás Maduro, a quien tildaron de usurpador. A través de las redes sociales fueron compartidas imágenes del histórico momento y se reseña que no solamente en Caracas hubo las movilizaciones y las manifestaciones de los que respaldan una salida del gobierno y que Juan Guaidó esté encabezando este movimiento y otras cosas más, sino que también en el interior del país hubo expresiones de calles, expresiones populares de esta naturaleza. Allí Juan Guaidó participó y además participó también en el evento que se produjo en la Universidad Central de Venezuela, donde ofreció declaraciones y ofreció algunos tópicos respecto a lo que se va a hacer durante lo que queda de semana. Pero pasemos a tal cual. Del tal cual tomamos el siguiente titular y es precisamente referido a lo dicho por Juan Guaidó en su paso por la Universidad Central de Venezuela. Él se dirigió hasta la Universidad Central de Venezuela y acompañó a un grupo nutrido de estudiantes que en principio, y estoy esperando que abran la página, por favor, no es un comentario que me estoy tomando a la ligera, que en principio fueron impedidos de su desplazamiento por un gruesísimo piquete de la Guardia Nacional y de los cuerpos de seguridad que se apostaron a las afueras de la máxima casa de estudio del país, la Universidad Central de Venezuela. Pero Juan Guaidó llegó hasta allá. Caramba, de verdad, estoy esperando que abra la página de tal cual. Bendito sea el Internet, de verdad que estamos sometidos a esta tiranía del Internet también, del peor Internet del continente americano. Ni siquiera en Haití el Internet funciona tan mal como en Venezuela. Bueno, pasemos a otra página mientras esperamos que abra la página de tal cual. Vamos a ver si nos abre más fácil la de Noticiero Digital. Y la de Noticiero Digital dice lo siguiente, sí abre, la abrió muy rápido. Maduro a Ria Novosti. Habrá elecciones presidenciales, pero en 2025. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se mostró este miércoles dispuesto a sentarse con la oposición para dialogar sobre la paz en el país. Pero, según dijo en una entrevista en la agencia de noticias o con la agencia de noticias rusa RIA Novosti, estoy listo con una agenda abierta para sentarme con sectores de la oposición para hablar del bien de Venezuela, de la paz y del futuro, dijo el mandatario venezolano después de que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente encargado de Venezuela con el respaldo de Estados Unidos y varios países latinoamericanos
y esperamos que otros, bueno, latinoamericanos solamente no, también hay otros países que no son latinoamericanos, por ejemplo, Francia y el Reino Unido. Maduro dijo que hay varios gobiernos que están mostrando su preocupación sincera sobre Venezuela y han lanzado la idea de un diálogo, como México, Uruguay, Bolivia, Rusia, el Vaticano y algunos países europeos. El presidente venezolano aseguró que en estos momentos hay conversaciones privadas y telefónicas con presidentes y cancilleres y que espera que haya buenos resultados en las próximas horas. Maduro manifestó además estar dispuesto a dialogar con su homólogo estadounidense Donald Trump en privado, en público, en Estados Unidos, en Venezuela, en donde él quiera, con una agenda abierta a todos los temas. Eso, y además de todas estas cosas que ya más o menos las ha repetido Covaloro, dijo: en Venezuela ha habido elecciones presidenciales, ha habido un resultado y si el imperialismo quiere nuevas elecciones, que espere para el 2025, afirmó Maduro, quien dijo que sí, sería muy bueno adelantar las elecciones legislativas que deben celebrarse en 2020. ¿Cómo no, señor Maduro? Adelantar las elecciones legislativas, luego, me imagino yo, de que usted salga, usted y su camarilla, o el sector ese que usted controla bajo el poder de las armas. Pasemos a descifrado. Y de descifrado tomamos lo siguiente. El titular reza de la siguiente manera: Trump reitera completo respaldo a Guaidó y compromiso de ayuda humanitaria. Leo: el encargado de la presidencia de Venezuela, Juan Guaidó, agradeció este miércoles la llamada recibida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con apoyo a la gestión democrática que él encabeza y para reiterar el compromiso de ayuda humanitaria al país. A través de su cuenta Twitter, Guaidó escribió: agradezco la llamada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, @RealDonaldTrump, quien reiteró completo respaldo a nuestra labor democrática, compromiso con la ayuda humanitaria y reconocimiento de su administración a nuestra presidencia. El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que el presidente encargado, Guaidó, está siendo blanco de ataques y que para hoy se esperan protestas masivas, y atribuye que Nicolás Maduro hoy muestra disposición a negociar con la oposición después de las sanciones de los Estados Unidos. Bien, y de descifrado pasamos de una vez a punto de corte. Y hay una información que se produjo en ese interín de una información de Maduro, de Guaidó y de Trump, que es muy importante también, porque revela el panorama que se está viviendo respecto a lo que acontece en Venezuela y que ha ido evolucionando de manera vertiginosa al punto de que todos los días el escenario internacional, sobre todo, cambia de manera favorable al movimiento que está liderizando Juan Guaidó. Brasil aprobó solicitud de Guaidó de ayuda humanitaria para Venezuela. Esto es de punto de corte. El gobierno de Brasil, presidido por Jair Bolsonaro, anunció este miércoles que brindará ayuda humanitaria a Venezuela en respuesta a la solicitud realizada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien asumió el poder ejecutivo el pasado 23 de enero. El vicepresidente brasileño estudia la manera de atender las demandas solicitadas por Guaidó para que el presidente Bolsonaro defina las acciones a seguir. Comillas: podemos suministrar médicos, medicamentos, alimentos, incluso a través de donaciones. En Brumadinho, municipio en el que se registró un desastre minero, pidieron suspender la cantidad de donativos que están llegando a causa de la generosidad de nuestro pueblo, indicó Mauro en declaraciones citadas por la estatal agencia Brasil. Ya Estados Unidos anunció en días pasados que desde su gobierno fue aprobada la ayuda para Venezuela, que consta principalmente de medicinas y equipos médicos valorados en $20 millones. Otra buena noticia en ese sentido, de tratar de presionar para que las fuerzas estas pretorianas que rodean Maduro puedan permitir que esta ayuda humanitaria, que ya no solamente es de los Estados Unidos, sino también de Brasil, pueda llegar con facilidad y pueda ser entregada sin ningún tipo de impedimento a quienes más la necesitan, que es una enorme parte del país y todos lo sabemos. Pero ante las negativas de estos opresores, con su argumento falaz de que esa ayuda humanitaria lo que traía una invasión y tal, qué sé yo, y la violación de la soberanía venezolana, y ese cuento ideológico de los años 60, impidieron que esa ayuda pudiera llegar, y las consecuencias las vivimos a diario. Pasemos a la pastilla, en este